invito, hermanos, a buscar en sus Biblias en el Evangelio de Juan. Estamos haciendo una pausa en la serie sobre Mateo para enfatizar la semana de resurrección, en esta noche la muerte en la cruz. Juan capítulo 19, versos del 17 al 37. Juan capítulo 19, del 17 al 37. Yo leo y ustedes siguen con la Biblia. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos a través de ella, Señor. Ahora te pido que ilumines nuestras mentes en la reflexión de este pasaje. Que tu Espíritu nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos celebrando la semana de resurrección. Y siempre que llega el viernes me gusta hablar de la muerte en la cruz. El medio a través del cual Jesús conquistó nuestra salvación. Todos los instrumentos de muerte son horribles. Los métodos para aplicar la pena capital en el día de hoy, o los métodos modernos, son diferentes de los métodos antiguos
en dos formas básicas. Primero, las ejecuciones modernas se suelen hacer en privado, manteniendo a la galería de testigos lo menos numerosa posible. Las ejecuciones antiguas eran públicas, con una atmósfera prácticamente de circo. Si ustedes observan el pasaje que estamos reflexionando, dice que la crucifixión se llevó a cabo cerca de la ciudad. El objetivo era que todos los habitantes de la ciudad pudieran ir a este espectáculo. El propósito expreso de estas ejecuciones públicas era practicado para disuadir a otros criminales y que no cometieran sus fechorías. Segundo, las ejecuciones modernas están diseñadas para producir la muerte del condenado lo más rápido y con el menor dolor posible. Los métodos antiguos eran cuidadosamente preparados para extender el proceso de muerte todo lo que se pudiera y que el reo o el condenado experimentara la mayor agonía posible. Ahora, de todos los métodos de ejecución, sean antiguos o modernos, ninguno rivaliza con la práctica de la crucifixión en términos de crueldad. La crucifixión combinaba cuatro cualidades que los romanos apreciaban más en una ejecución: implacable agonía, muerte dilatada, un espectáculo público y absoluta humillación. Ahora, los romanos fueron los que, entre comillas, perfeccionaron la ejecución. El primer registro histórico de un acto de crucifixión fue en el año 519 a.C., practicado por Darío el persa contra sus enemigos políticos en Babilonia. Dicen que llegó a crucificar a 3.000. También los griegos y los cartagineses practicaban la crucifixión. Después de la muerte de Alejandro Magno, Antíoco Epífanes IV ejecutó muchos judíos que se resistieron a la llamada helenización. Bueno, la práctica de la crucifixión se estuvo llevando a cabo hasta el siglo IV, en que Constantino la detuvo. Pero en los tiempos de Jesús, repito, los romanos habían, como dije, perfeccionado esto, haciéndola lo más terrible posible. Bueno, todos nosotros, quizás la mayoría, ha visto la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Yo creo que esa película expresa muy bien la agonía y la tortura física que experimentó el Hijo de Dios. La primera vez que la vi me quedé profundamente impresionado. Sin embargo, se quedó corto en algunos aspectos, como vamos a ver. Recuerden que ellos hacían una combinación, los romanos, de una agonía implacable, una muerte lo más dilatada posible, un espectáculo público y una absoluta, total humillación. Típicamente, a la víctima se le flagelaba antes de la crucifixión. Si el verdugo quería que la víctima se muriera rápido, buscaba un flagelo aserrados con trozos de hueso, acerados, trozos de huesos de oveja que le insertaban en las correas, y con esto iban dando latigazos al condenado. Bueno, algunos
documentos históricos registran que era tan salvaje la tortura que a veces quedaban al descubierto los órganos internos del condenado. Las correas producían, porque le iban derramando la piel, las correas produciría rápidamente shock para que la muerte ocurra rápidamente. O sea, si el verdugo quería que el condenado muriera rápido, lo azotaba y lo azotaba, una flagelación más ligera, con correas de cuero sencilla, podían resultar en que el individuo durara hasta una semana en la cruz. Imagínense lo salvaje de esta práctica. Ahora, este es el aspecto físico, que generalmente siempre pensamos en él cuando hablamos de la crucifixión. No podemos ignorarlo, la agonía física. Sin embargo, está también el aspecto de la agonía espiritual, ¿verdad? Las dimensiones espirituales del sufrimiento de Jesús son inimaginables. El miércoles hablábamos allí de Jesús en el huerto de Getsemaní y toda la agonía que él experimentó, porque no se trataba solo de alguien que iba a morir y que sabía que iba a morir, sino alguien que iba a morir por los pecados de la humanidad. Quizás a nosotros nos cueste un poco de trabajo entender a profundidad lo que esto significa, porque somos pecadores y no hemos hecho otra cosa en nuestra vida que pecar. Sin embargo, para un Dios santo, puro, enfrentar esa agonía de ser tratado como el peor de los pecadores, porque dice la Biblia que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Allí estaba aquella agonía cuando Jesús le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino tu voluntad. Estaba sufriendo Jesús, y es doloroso ver la indiferencia de los discípulos. Como decía, se quedaron dormidos. Y yo hacía la pregunta: ¿por qué se durmieron? ¿Por qué se duerme alguien ante algo? Bueno, sabemos que puede ser que esté cansado, pero el mayor análisis que hacemos es que realmente no se identifica con lo que está pasando. En otras palabras, no le interesa lo que está pasando, por eso se duerme. Y el Señor les dice: ¿no habéis podido velar ni tan solo una hora? Ahora allí vino inmediatamente Judas con aquella turba para arrestarle. Pero hay algo que no podemos olvidar cuando hablamos de la muerte de Cristo. Jesús no fue una víctima impotente de un plan que falló. No podemos tener ese concepto de la muerte de Jesús. Jesús no murió la muerte de un mártir, ni tampoco murió antes de completar su misión propuesta. Por el contrario, en tanto que Pilato se engañó con la noción de que él esgrimía el poder sobre la vida y sobre la muerte de Jesús, aunque Jesús le dice: ningún poder tendrías si no te fuera dado de arriba, en realidad no lo tenía. Él dictó sentencia de muerte en obediencia a sus propias compulsiones inescapables, pero en perfecta armonía con el plan soberano de Dios. En el Salmo 22 se habla sobre esto. En el gran capítulo de Isaías 53 se habla sobre esto. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versos 22 y 23, vamos a ver lo que nos dice allí la palabra. Dice la Biblia: vosotros, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y aquí dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, aquí está la soberanía de Dios. Aquí está su plan para alcanzar la redención de los pecadores. Dios tuvo un plan que dice la Biblia que estuvo en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y ahora vemos la responsabilidad de aquellos que tomaron parte en su muerte.
Sigue diciendo, prendisteis y matasteis por manos de inicuo, crucificándolo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 3, verso 18, dice la Biblia, Hechos capítulo 3, pero quiero exactamente mirar por favor, léelo. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Cristo había de padecer. O sea, ese era el plan de Dios. Dios lo había planeado. Fíjense, desde que usted abre la Biblia en el libro de Génesis y vemos la caída del hombre en el capítulo 3, la existencia humana se trastorna, el pecado lo echa a perder todo. Sin embargo, ya Dios inmediatamente le extiende la gracia a aquella primera pareja y le anuncia que de la simiente de la mujer vendría un Salvador. ¡Qué tremendo! Y llegó el momento, y para eso vino el Hijo de Dios. A la hora señalada, aunque oró en el huerto de Getsemaní, al final el Señor se sometió a la voluntad del Padre y comienza su solitaria marcha hacia su destino. Pero antes de entrar en la luz de la resurrección tenía que ocurrir la oscuridad, el sufrimiento y la muerte. Quiero que hoy veamos varias experiencias que nos relata el Evangelio de Juan en este capítulo 19. Nos vamos a enfrentar una y otra vez con los elementos de la agonía del Hijo de Dios, de su sufrimiento físico, pero más importante aún, las implicaciones espirituales de su muerte, el por qué tuvo que morir, y que de él, y si él no hubiese muerto, no tendríamos esperanza, hermanos. La Biblia dice en Juan capítulo 19, verso 17, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Vamos a explicar algunos elementos sobre la crucifixión. La víctima iba en el centro de un cuadrado imaginario con un soldado colocado en cada esquina y el comandante del pelotón a la cabeza. Nos vamos a dar cuenta que la tradición a veces agrega cosas que la Biblia no especifica. Por ejemplo, muchas veces pintan a Jesús arrastrando una cruz. Jesús no cargó una cruz. En realidad, lo que cargaba era el travesaño, el madero, que se le llamaba patíbulo. Era un poste vertical. O sea, el travesaño se le obligaba a llevar el travesaño a un poste vertical que esperaba. El travesaño lo llevaba la víctima. Se llamaba patíbulo. El poste vertical que esperaba era llamado estaipes. Y se podía, si podía, la víctima después de la flagelación llevaba el travesaño hasta el lugar donde estaba el poste esperando. Un letrero le colgaban en el cuello al condenado. ¿Qué era lo que llevaba en el cuello? Bueno, el nombre de la víctima y por qué era crucificado. Recuerden que la crucifixión era el castigo para los criminales. Y dice la Biblia que el día que Jesús fue crucificado, con él habían dos malhechores. Se solía colocar en el centro al peor. Y ese fue precisamente el lugar que ocupó Jesús. Una vez que se ponía al individuo en la cruz, el letrero se clavaba encima de su cabeza. Los romanos habían designado un lugar para las ejecuciones fuera de Jerusalén. Los locales apodaron al lugar como el lugar de la calavera, tal vez por la forma que tenía ese lugar, según dicen algunos, por una protuberancia de la peña que parecía, y de hecho los que hemos visto la foto del lugar,
era parecido a una carabela, o meramente se le podría llamar así porque era el lugar donde se llevaban las ejecuciones y muchos habían muerto en ese lugar. Bueno, habían 3 sentenciados a morir ese día. Uno de ellos, el Hijo de Dios. Vamos a seguir mirando. Ahora vemos que es crucificado, verso 18. Y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en el medio. Hermanos, todos estos detalles que muchas veces se nos hacen tan familiares, porque los hemos leído una y otra vez, nos dicen tanto, ¿verdad? Yo no sé si usted cuando lo lee se detiene, reflexiona, probablemente tenga alguna pregunta y se la hace a Dios. Y en ese periodo de reflexión silenciosa, su espíritu se conecta con el Espíritu de Dios y muchas veces Dios nos dice, más allá de lo que esperábamos, ¿verdad? Aquí dice la palabra, y le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Jesús en medio. El pelotón de ejecución ponía el travesaño o patíbulo en la tierra y los sujetaba encima del poste vertical o stiper, como habíamos mencionado, usando una ensambladura de mortaja y espiga para formar una gigantesca T. O sea, la cruz era más parecida a una T que a lo que tradicionalmente algunos han representado en obras y como una cruz, ¿verdad? Otro elemento en el que no pensamos mucho, ¿verdad? Y en un momento voy a hablar un poco más sobre eso. Las víctimas de la crucifixión eran desnudadas totalmente, completamente. Algunos podrían decir, pues, pastor, yo he visto las imágenes. Bueno, eso es creación también de la tradición, donde Jesús aparece con una prenda interior. Pero he estado consultando los materiales al respecto y la mayoría coincide. Y en un momento vamos a ver un versículo que lo dice, que los desnudaron. ¿Por qué? Yo mencioné al principio que una de las cosas que hacían los romanos en la ejecución era tratar de producir la mayor vergüenza posible para la víctima. Eso es para que tengamos una idea de la humillación que tuvo que pasar el Hijo de Dios. ¿Os parece vergonzoso cuando lo vemos en un ser humano normal? De hecho, creemos que es doloroso, ¿verdad?, que una persona muera de esa manera. Pero cuando uno se pone a pensar quién era el que iba a morir allí, yo siempre uso esta expresión, yo no lo entiendo. Si usted lo entiende, lo felicito. Yo llevo tantos años en los caminos del Señor y no lo acabo de entender. Y usted dirá, ¿por qué no lo entiende? Comprendo los hechos. Se los puedo explicar y lo estoy haciendo. Pero cuando tú te pones a pensar que Jesús lo hizo por ti. Al menos yo, mientras más me conozco, menos lo entiendo. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios fuera a tal extremo para salvarme? Lo que decía ese himno, qué amor, qué inmenso amor. Y hay gente que en su soberbia cuestiona a Dios porque al final algunos irán al infierno. Y cuestionan el hecho de que el infierno es eterno. ¿Cómo un Dios de amor va a condenar a una persona por unos pecadillos toda una eternidad en el infierno? Un solo pecado ofende a Dios. Y los pecados no es algo que podemos ignorar y darle la espalda, porque le costó la vida al Hijo de Dios. Yo siempre he dicho, es cierto, la salvación es gratis, para ti y para mí, pero no significa que no costó. Sí costó.
Me costó que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Si usted ha leído Isaías 53, una y otra vez se enfatiza la sustitución. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros los descarriamos como ovejas, pero, o sea, es la muerte del Hijo de Dios, ocupando tu lugar y el mío. Él murió para que tú y yo pudiéramos reconciliarnos con Dios. Partimos de la base que no nos motivó nada, absolutamente ninguna virtud que tú y yo tuviéramos. Simplemente por amor. Lo hizo, y mientras más lo pensamos y más conscientes estamos de nuestra pecaminosidad, hermanos, por eso alguien dijo una vez, la gracia no está para entenderla, sino para recibirla. Porque cuando pensamos que Dios fuera a tal extremo, no lo logramos comprender. Repito, la víctima era desnudada por completo y le ponían contra la madera y le sujetaban a la cruz con sus brazos extendidos y los pies planos contra el frente del poste vertical. El verdugo clavaba a la cruz por la base de las palmas. Otro error que vemos también es que en algunos hechos de la crucifixión aparecen los clavos en la mano. No, la víctima se clavaba en la base de las palmas, porque aquí podía desprenderse. Y aquí se sujetaba, aparte de los amarres que hacían en las manos, y encima en los pies, la base de las palmas por encima de los pies. La muerte por lo general se sucedía debido a la exposición, deshidratación, hambre o asfixia por fatiga. La víctima clavada en la cruz también tenía que mantener su cuerpo en constante movimiento para aliviar el dolor de sus brazos, pechos y piernas, por lo que solo agitaba los nervios dañados en las heridas de los clavos. Después que se le colocaban los clavos en las muñecas y por encima de las palmas, en los pies, allí comenzaba la agonía. Después que lo levantaban, generalmente el poste vertical, entonces lo levantaban en un hueco que ya estaba listo y lo aseguraban para que la víctima quedara colgada como todo un espectáculo. Y ahí comenzaba el movimiento del condenado, porque el dolor de los clavos y la necesidad de respirar lo hacían moverse. Y mientras se trataba de acomodar, lo que hacía era dañar más y más los nervios del cuerpo. A menos que los guardias le rompieran las piernas a la víctima, las causas primarias de la muerte para las víctimas clavadas probablemente era el shock hipovolémico, o sea, una excesiva pérdida de sangre, un shock traumático o un paro cardíaco y respiratorio. Jesús fue literalmente clavado en la cruz, porque más adelante leemos en Juan capítulo 20, verso del 25 al 27. 25 al 27 le dijeron pues a los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no vieren sus manos la señal de los clavos y metieren mi dedo en el lugar de los clavos y metieren mi mano en su costado, mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Aunque aquí se mencionan manos, la muñeca es parte de la mano, pero los clavos eran colocados, repito, en la muñeca. Todavía más, los romanos estaban atentos a las sensibilidades judías, asegurándose de que los hombres no quedaran colgados en las cruces durante un sábado especial, así que lo que hacía era acelerar la muerte. Vamos a ver ahora que se le coloca un título. Juan capítulo 19,
Leemos ahora del verso 19 hasta el 22. Si alguno puede leerlo, por favor. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. Juan 19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Pilato ordenó que el título preparado para Jesús indicara su crimen. Miren cuál era el crimen de Jesús, según ese letrero. Y los judíos querían que Pilato pusiera: él dijo. Bueno, era verdad lo que estaba poniendo, lo que decía el letrero. Claro que sí, él era el rey de los judíos. Aunque en aquel momento no reinó como tal. Esto está muy unido al concepto milenario que sostenemos los que esperamos el regreso de Cristo. Y el domingo pasado hablamos sobre eso, Apocalipsis 19. Yo creo por la Biblia que va a haber un milenio en esta tierra, donde Cristo va a ocupar el trono de David, físicamente en esta tierra, por 1000 años. De hecho, la Biblia dice, el Señor mandó a los discípulos a orar: venga tu reino. En aquel momento no ocupó el reino, Él va a regresar y va a reinar como Rey de los judíos, no solo como Rey de los judíos, sino Rey del mundo entero. Ahora, en este caso, los judíos querían que Pilato pusiera que él decía, y parece que ya Pilato estaba un poco molesto con estos. Sin embargo, él no cumplió verdaderamente, no ejerció su autoridad, sino que quiso agradarle. Claramente Pilato había quedado impactado por el encuentro con Jesús. No es posible estar en la presencia de Jesús y seguir siendo igual. Bueno, en realidad algunos estuvieron en su presencia y se condenaron nomás por rechazarlo. Pero aquellos que no le rechazaron, sus vidas fueron transformadas radicalmente. Claramente Pilato había quedado impactado por este encuentro y al parecer vio algo de credibilidad en sus acciones. Continuamos leyendo. Ahora los soldados reparten sus vestiduras. Versos 23 y 24, si alguien puede leer. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. Antes de clavar a Jesús en la cruz, los soldados lo desnudaron por completo. Dice Mateo capítulo 27, Mateo capítulo 27, verso 28. Y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata. Acuérdense que aquello era un circo. Las burlas que tuvo que soportar el Hijo de Dios eran tremendas. En primer lugar, el proceso judicial fue una farsa, todo fue un engaño. Vaya, si no fuera por lo que las implicaciones de lo que estaba pasando, ¿verdad? Y esto tenía una atmósfera de circo completamente. Los soldados se burlaron. La Biblia registra algunas de las burlas que tuvo que soportar el Hijo de Dios. Típicamente los judíos llevaban una ropa interior contra la piel y por lo menos otra prenda de vestir, manto o túnica. Pero cuando dice que lo desnudaron, que se lo quitaron todo, repito, para provocar la mayor humillación posible. Acuérdense que la desnudez a partir de Génesis comenzó a convertirse en un motivo de vergüenza. Cuando entró el pecado, Jesús sufrió toda la vergüenza por nosotros. Y debido a que la tela era material valioso, dividieron sus vestidos exteriores por las costuras y se las repartieron entre ellos.
Juan incluye el detalle para demostrar el asombroso cumplimiento de la profecía dada casi 1000 años antes. David en visión vio la crucifixión del Mesías siglos antes de que el método hubiera sido inventado. ¡Qué tremendo! Salmo 22, 18. Vamos a leer allí. Debatieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Se cumplió la palabra. Se cumplió. Ahora, hermanos, yo les pregunto, vamos a tratar de imaginarnos que nosotros estemos no siendo el Hijo de Dios, porque es imposible. Pero vamos a imaginar que estamos enfrentando una muerte por crucifixión. Ya había 2 malhechores. Bien podíamos haber sido nosotros. Yo creo que cuando uno está en semejante agonía, no piensa con claridad. Y lo menos que piensa es en preocuparse por otros. Y miren ahora lo que sucede. Jesús está en la cruz y piensa en su madre. Encomienda a su madre a Juan y pide algo de beber. Verso 25 al 29. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaban allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Como un detalle final de su vida, Jesús puso a su madre al cuidado de Juan y luego pide algo de beber. Algunos de los que estaban allí presentes puso una esponja en el extremo de una rama de hisopo, lo que liga con las imágenes de la Pascua. Más tarde esa noche, los judíos mojarían ramas de hisopo en sangre de sus corderos sacrificados y luego se la aplicarían a los postes y a los dinteles de sus puertas. Después de beber el vinagre, tuvo una última respiración y exclamó que consumado es. Con el último aliento de Jesús en la cruz, estas palabras, ¿qué querían decir? Cancelada la deuda. Cancelada la deuda de pecado. Completamente satisfecha. Luego, como Juan declara, Jesús por voluntad propia entregó su espíritu y murió. En realidad, a diferencia de nosotros, Jesús no murió porque le quitaron la vida. Jesús murió porque Él entregó su vida. Nadie me la quita, dijo el Señor. Vamos a ver qué dice Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la vendo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Qué tremendo, ¿verdad? Voluntariamente ofreció su vida por nosotros. Nos sigue contando la historia de la crucifixión, de la muerte de Cristo, y dice que su costado es traspasado. Verso del 31 al 34. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas,
pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. La muerte de Jesús tuvo lugar rápido. La combinación de la muerte a medias que soportó anteriormente con la flagelación, la pérdida de sangre y el shock de los clavos, el agotamiento de las noches previas sin dormir, eran suficientes para matar a cualquier hombre rápidamente. Parece mejor, sin embargo, tomar la frase entregó el Espíritu por lo que dice. O sea, Jesús murió por decisión propia, nadie le quitó la vida. Ahora, los judíos consideraban abominación dejar un cadáver colgado en la noche. Deuteronomio capítulo 21, versos 22 y 23 habla sobre la maldición de quedar colgado en un madero, especialmente en sábado o día de fiesta. Así que pidieron que le quebraran las piernas para poder producir la muerte antes de que se pusiera el sol. Algunos científicos han sugerido que las víctimas rápidamente se sofocarían por no poder alzarse con las piernas. Investigaciones más recientes de un patólogo forense ofrece una explicación más plausible. Dice, una sola fractura femoral cerrada, fémur, puede resultar en la pérdida de 2 litros de sangre y hasta 4 litros de sangre se pueden perder por fracturas de ambos fémures. La marcada hemorragia de las fracturas de las piernas y el severo dolor ahondaría el nivel de shock hipovolémico y traumático, con la consiguiente caída de la presión sanguínea y un rápido desarrollo de congestión en las extremidades inferiores, resultando en inconsciencia, en coma y en muerte. Después de quebrar a golpe las piernas de las otras 2 víctimas, llegaron a Jesús y lo encontraron muerto. Y para asegurarse de que realmente estaba muerto, un soldado toma una lanza corta y se la clava en el costado, probablemente por la caja torácica, perforando el saco del pericardio. Halló lo que estaba buscando. Sangre mezclada con fluido claro. Era una señal inequívoca de muerte. Bueno, el hombre siempre ha estado tratando de inventar historias para oponerse al mensaje del Evangelio. Y una de las teorías que han existido con relación a la muerte de Jesús y su resurrección es que Jesús realmente no murió. Que simplemente tuvo un desmayo y que en la tumba recuperó la conciencia y salió. Bueno, historietas, puras historietas. Nosotros sabemos que los que participaron en la muerte de Cristo eran verdugos expertos. Esa gente habían ejecutado a muchos. Y podemos creer con toda seguridad que no se le iba a escapar uno, porque estaban acostumbrados. Y esto fue una confirmación más. Además, Juan testifica claramente de la muerte de Jesús. Miren lo que dice el verso 35 al 37. Y el que lo vio, estaba allí, lo vio, da testimonio. Y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Juan está ofreciendo un testimonio ocular de que en efecto Jesús murió. Miren, irónicamente, pocos falsos maestros del día de Juan dudaban de la deidad de Cristo. Lo que cuestionaban era que realmente Él fuera humano. Y esta herejía llegó a ser conocida como el docetismo, que decía que Jesús en realidad no era humano, parecía ser humano. Más bien era una aparición divina que no se podía ver ni tocar. Esto es insostenible a lo largo de las Escrituras, a lo largo de los Evangelios, donde una y otra vez se nos demuestra
que aunque Jesús era Dios, era también totalmente hombre. Y como hombre experimentó lo que los seres humanos experimentamos, excepto el pecado. Aquí lo vemos sintiendo sed, teniendo hambre. Vemos a Jesús llorando. Vemos a Jesús agotado. Vemos a Jesús durmiendo. Vemos a Jesús haciendo muchas cosas que hacemos los seres humanos. Algunos de los llamados evangelios gnósticos se inventaron relatos fantásticos de Jesús fingiendo comer sin consumir comida en realidad. Los discípulos conocieron al hombre realmente. Un hombre como ellos, sin embargo, singular en toda la extensión de la palabra. Algunos críticos antiguos afirmaban que Jesús en realidad no murió, sino que meramente se desmayó. Sin embargo, esta no era la preocupación principal de Juan. Él luchó contra la noción de que el Hijo de Dios no era completamente humano. El relato detallado de Juan de la evidencia física demostró que Jesús tenía un cuerpo como el nuestro y que murió con tanta certeza como todos los seres humanos morirán. Jesús murió realmente. No le quitaron la vida, Él la entregó, pero Él murió. Aquí llegamos a una cuestión que algunos siempre preguntan, pero si era Dios, ¿cómo pudo morir? Bueno, como Dios no murió, porque Dios no puede morir, pero no lo podemos olvidar que Jesús era humano y como humano sí experimentó la muerte. Ahora, esta es una historia que nos conmueve, es una historia que nos pone a pensar. Esta historia aparece reflejada en todos los evangelios. Hay relatos donde aparece en un evangelio y en otros no, pero el relato de la muerte de Jesús, el relato de su resurrección, aparece en todos los evangelios. ¿No le dice eso algo? Que es esencial para nuestra fe. Es esencial creer en la muerte de Jesús por nosotros y también en su resurrección. Ese es el corazón del evangelio. Esa es la base de lo que tú y yo predicamos. Tenemos que ir al mundo y a decirle que Jesús murió por ellos. Tenemos que ir al mundo y a decirles que Jesús resucitó, que Jesús está vivo y que ha prometido regresar. Ese es el corazón de nuestra fe. Escuche esto, si usted no cree eso, usted absolutamente no cree nada. Esa debe ser la motivación de todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida. No hacemos las cosas para ganarnos el cielo, ya tenemos el cielo. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Por gratitud. No puede haber una actitud de nosotros diferente a esa, agradecidos al pensar en lo que Jesús hizo por nosotros. Y como yo siempre digo, hazlo personal. Lo hizo por ti, lo hizo por mí. Si usted ha leído el Salmo 139, usted coincidirá conmigo en que ese Salmo nos pone a pensar profundamente. Porque una de las cosas del Salmo 139 es la omnisciencia de Dios. Todo lo sabe y también su omnipresencia está en todas partes. El Señor sabe el pensamiento que cruzó por tu cabeza hace aproximadamente media hora, mientras me estabas escuchando. Él tiene la información acerca de ti completa. El cuadro sobre ti completo. Nosotros no tenemos eso. De hecho, lo que podemos conocer de otras personas está limitado. Es más, los matrimonios que llevan 30, 40, 50 años se conocen el uno al otro tremendo, pero yo estoy seguro que hay cosas acerca de la otra persona que uno nunca llegará a conocer. Usted no tiene la capacidad para descubrir lo que esa persona está pensando. Y llegamos a amar a las personas porque los vamos conociendo, pero estamos limitados. Ahora, yo quiero que usted piense por un momento que nosotros tuviéramos la capacidad que tiene Dios de ser omnisciente y de saber todo acerca de una persona. Yo estoy seguro que esa capacidad, primero, no la podríamos tener porque no somos Dios, pero en segundo lugar, con una naturaleza pecaminosa, sería funesto.
Porque entonces tendríamos la tendencia a mirar más lo negativo que lo positivo. Y a pensar, esta persona que pensé que le conocía, no la conozco. Solemos amar a las personas, pero nuestro amor está limitado. Sin embargo, Dios conoce todo acerca de nosotros. Y nos ama. Dios conoce todo acerca de tu vida y de la mía y envió a Jesucristo aún a morir por nosotros. Literalmente Jesús ocupó el lugar de un criminal. ¿Se acuerdan quién era? Barrabás. Yo muchas veces me he preguntado, ¿qué pensó Barrabás? ¿Qué habrá pensado de aquel hombre de quien recibió ese don de ocupar su lugar y que quizás nunca conoció? Quiso saber acerca de él, su flagelación, aquel que llevó su cruz hasta las afueras de la ciudad, aquel que aguantó tan horripilante y vergonzosa muerte que le pertenecía a Barrabás. Bueno, yo imagino que se sintió profundamente aliviado al librarse de la cruz, pero alguna vez llegó a entender que Jesús sufrió la muerte por todos los pecadores, incluyendo él mismo. Hermanos, no podemos equivocarnos. Todos somos culpables de pecado, todos. Y merecemos sufrir la muerte como la pena justa por la rebelión contra nuestro Creador. Por eso es que el infierno es eterno. Porque o tú dejas que Cristo pague o tendrás que pagar tú. Si no aceptas el pago de Jesús, tendrás que pagar. Alguien tiene que pagar. Un juez justo no va a ignorar el pecado humano y dejarlo pasar. Un juez justo, perfecto, no puede dejar que el condenado se vaya así nomás. Alguien tiene que pagar. Se quebrantó la ley, se pisoteó la ley. Ahora alguien tiene que pagar. Y aún sabiendo lo que dice la Biblia, mucha gente decide darle la espalda a Dios. Entonces, ¿qué? Tú tendrás que pagar. ¿Dónde? En el infierno. ¿Por qué tiempo? Por toda una eternidad. Por eso el infierno es eterno. Por eso el infierno es un lugar de condenación. No importa lo que diga el desquiciado rockero ese, del que hablaba el miércoles, que se llegó a convertir en la noticia de la semana, de que confeccionó un par de zapatos diabólicos y los vendió en unos minutos, y que después dijo que él quería ir para el infierno, para tener sexo y para... En el infierno usted no va a divertirse. Eso es un error que mucha gente tiene. Y yo pienso que en gran medida la culpa es nuestra. ¿Y saben por qué? Porque no nos gusta hablar sobre el tema. Entonces la gente cree todo tipo de historia y de estupideces. Como que el infierno es un lugar donde te vas a divertir con tus amigotes. Mucho cuidado. Y que el infierno es el lugar donde el diablo está de rey, gobernando. Hay que explicarle a la gente que el infierno es un lugar de condenación, donde la gente va a ser atormentada día y noche. Porque así es como está pagando está pagando por los pecados contra un Dios santo. Cuando nos ponemos a mirar lo que Jesús pasó por nosotros y reflexionamos a profundidad en eso, entonces entendemos el porqué del infierno. Allí está. Si tú no dejas que Jesús pague por ti, tú tendrás que pagar. Si no aceptas la medicina, tendrás que morirte de la enfermedad. Y eso es lo que sucede, una eternidad separado de Dios, condenado con el diablo y sus ángeles. Algunos dicen por ahí que el infierno, el fuego del infierno no es literal. Bueno, si no es, dicen que es simbólico. Generalmente el símbolo, la realidad supera al símbolo. Y si es simbólico, entonces la realidad es muchísimo peor. Muchísimo peor. Todos somos pecadores y de no haber sido por Jesús. Me preguntaba un hermano,
Antes de comenzar, ¿usted cree que Jesús podía descender de la cruz? Yo en una ocasión, permítame decirle al que dijo por ahí que no. Tenía el poder para hacerlo, sí, pero no podía. Yo titulé ese mensaje, el único milagro que Jesús no pudo hacer. Él vino a cumplir el plan del Padre. Y como dije el miércoles, una y otra vez el diablo estuvo tratando de apartarle de ese objetivo. Y en la misma cruz le decían, si tú eres hijo de Dios, desciende ahora de la cruz para que creamos en ti. Imagínense que Jesús hubiese descendido de la cruz. Imagínense que Jesús no hubiera muerto. ¿Quién podía ocupar su lugar? En el libro de Apocalipsis dice que allí vio una visión del Cordero y que Juan lloraba, como queriendo decir, ¿quién será digno de desatar el sello y abrir el rollo? Y llegó un ángel y le dijo, ahí está el Cordero que fue inmolado. Tenemos que entender que ningún hombre podía morir en la cruz. No podía un hombre morir en la cruz, porque la Biblia dice claramente en Romanos capítulo 3, del 10 al 18, que no somos justos, y ahí está la descripción. No había ser humano que pudiese morir en la cruz. Dios es espíritu y tampoco podía como espíritu morir en la cruz. Ahí viene Dios el Hijo, 100% Dios y 100% humano. Como hombre nos representó delante de Dios. Como Dios era el medio para que el sacrificio fuera perfecto, absoluto, total. Ese es el Evangelio, ese es el mensaje que creemos. Ahora, yo sé que una gran mayoría de creyentes no han entendido esto. Se les ha predicado un evangelio diluido, más parecido al agua con azúcar que cualquier comida sustanciosa. La gente no entiende, arrepiéntete y recibe a Jesús. Le han vendido un Jesús más parecido al hombre que al Dios de la Biblia. Nosotros no vamos a entender lo que Dios hizo con nosotros a profundidad, pero tenemos que conocer los hechos. Ahí estaba la realidad, por eso Él tenía que morir. Esa rebelión exigía un castigo y el castigo era la separación eterna en un lugar de tormento. Con todo, nuestro juez ha postergado su veredicto final. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no sufra de muerte eterna, sino que tenga la vida eterna. Siendo absolutamente inocente, tomó nuestro lugar, pecadores sin esperanza. Porque eso es lo que somos, hermanos. Es lo que éramos, pecadores sin esperanza, perdidos. Hoy seguimos siendo pecadores, pero con esperanza. Ahora, imagínense todo lo que Él tuvo que pasar por nosotros. Ocupó nuestro lugar. El santo Hijo de Dios. Si Barrabás quedó libre, pero su libertad inmerecida es meramente una metáfora de una verdad mucho mayor, más personal. Tomó el lugar suyo en la cruz. Jesús murió por ti. Él murió por mí. Y miren, hermanos, nosotros tenemos la tendencia a considerarnos buenos. Bueno, yo no estoy diciendo que los seres humanos no seamos capaces de hacer cosas buenas, pero por naturaleza somos malos, pecadores, lo dice la Biblia. Y una evidencia que tenemos de nuestra naturaleza depravada es que muchas veces cuando queremos quitarnos un poco el polvo de encima, solemos compararnos con personas peores que nosotros. Yo estoy seguro que los que estamos aquí, cualquiera que se compare con Hitler, se va a ver bueno. No solemos compararnos con gente mejores que nosotros, sino peores, porque así vamos a quedar bien. Pero el problema es que el estándar lo establece Dios. Y si te vas a comparar con alguien, compárate con Dios. Y si te comparas con Dios, siempre vas a encontrar que te falta. Y por eso es que Dios nos otorga gracia. Y viene esa gracia a rescatarnos de la perdición en el infierno y a darnos la esperanza del cielo. Piense en esto. La muerte es una realidad. La muerte nos recuerda que somos pecadores. Y en cualquier momento podemos escaparnos de este mundo.
Yo creo que si cada uno de nosotros viviera con ese sentido de urgencia, muchas cosas cambiarían en nuestra vida. Una de las cosas principales es que regresaríamos a lo básico, a las prioridades, a lo esencial. Dejaríamos de invertir tanto tiempo en cosas tan banales, sabiendo que nos queda poco tiempo, ya sea que Cristo venga o que nosotros nos vayamos. Que digamos cada día: Señor, el tiempo que tú me regales, permíteme vivirlo para ti. Que cuando me llegue la muerte, me encuentre haciendo lo que tú quieres que yo haga. ¿Estás tú preparado? Si te tocara hoy morir, ¿sabes a dónde vas y con quién vas? La Biblia dice que Jesús no solo murió, sino también resucitó. Él está vivo. Y por eso nosotros tenemos esperanza, porque nuestro Dios está vivo y un día le veremos cara a cara. Ahora, si te alejas de Dios, permíteme decirte: ¿a dónde vas a ir? ¿A dónde? Ningún ser humano te puede ofrecer nada bueno, porque somos malos. Y cada día lo expresamos más. Yo mencionaba Génesis, cuando dice que los pensamientos del hombre son de continuo solamente el mal. Y eso lo vemos hoy. Cuando usted lee ese pasaje de Génesis, de la generación antediluviana, es una realidad que describe nuestros días hoy. Y ese pasaje de Génesis nos enseña este principio: cuando la maldad es extrema, es porque el juicio está cerca. Allí vieron esa generación y Dios decidió destruirlo. Sodoma y Gomorra llegaron a un extremo en el que Dios dijo: hasta aquí. Y hermanos, sinceramente, hay que estar ciego, ser un ignorante de la realidad para no reconocer que la maldad del hombre hoy es extrema. Cuando nos parece que ya llegamos a escuchar lo máximo, vuelve otra vez. Pero hay esperanza. Y esa esperanza está en Jesús. Y Él murió por ti, murió por mí. Yo quiero pedirles, hermanos, que como iglesia nos enfoquemos en hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y que si el Señor viene pronto, nos encuentre haciendo lo que nos ha mandado a hacer. ¿Y saben qué es? Hablarle a la gente de Jesús. Predicar el Evangelio. Y si tú no tienes a Cristo todavía, no sigues jugando. Este es el momento para que te arrepientas y le pidas perdón. Si tú me seguiste en este estudio y no te dormiste, te vas a ir de aquí con una dimensión de lo que Él pasó. Y si no aceptas a este Salvador, lo vas a enfrentar como juez. La decisión es tuya y Dios quiera que recibas a Jesús como tu Salvador. El Señor te bendiga.